La iluminación es un elemento fundamental en cualquier ámbito de la vida humana, desde la iluminación natural que nos permite ver el mundo que nos rodea, hasta la iluminación artificial que utilizamos para crear ambientes y atmósferas. En el ámbito de la fotografía, el cine y las artes escénicas, la iluminación es un elemento esencial para crear una narrativa y comunicar emociones. Fundamento básico de la iluminación. La luz es una forma de energía electromagnética que se propaga en forma de ondas. La luz visible es una pequeña parte del espectro electromagnético y se caracteriza por su longitud de onda. La luz blanca es una mezcla de todas las longitudes de onda visibles y se puede descomponer en sus componentes mediante un prisma. La luz tiene tres propiedades básicas. Intensidad, la cantidad de luz que llega a una superficie. Color, la longitud de onda de la luz. Dirección, la trayectoria de la luz. La iluminación artificial se produce mediante la emisión de luz por parte de fuentes artificiales, como bombillas, fluorescentes o LED. Estas fuentes pueden emitir luz de diferentes colores, y su intensidad se puede regular mediante dimmers. La iluminación como elemento narrativo. La iluminación es un elemento narrativo fundamental en la fotografía, el cine y las artes escénicas. La iluminación puede utilizarse para crear una atmósfera. La iluminación puede crear una atmósfera determinada, como la de un ambiente romántico, misterioso o dramático. Transmitir emociones. La iluminación puede utilizarse para transmitir emociones, como la alegría, la tristeza o el miedo. Guiar la atención del espectador. La iluminación puede utilizarse para guiar la atención del espectador hacia un elemento concreto de la escena. Visibilidad selectiva. La visibilidad selectiva es una de las funciones básicas de la iluminación. La iluminación permite que los objetos y las personas sean visibles, y que se puedan distinguir unos de otros. La iluminación selectiva se puede utilizar para enfocar la atención. La iluminación se puede utilizar para enfocar la atención del espectador hacia un elemento concreto de la escena. Crear contrastes. La iluminación se puede utilizar para crear contrastes entre diferentes elementos de la escena. Crear profundidad. La iluminación se puede utilizar para crear una sensación de profundidad en la escena. Revelación de la forma. La revelación de la forma es otra función básica de la iluminación. La iluminación permite que las formas de los objetos sean visibles. La revelación de la forma se puede utilizar para crear volumen. La iluminación se puede utilizar para crear una sensación de volumen en los objetos. Crear texturas. La iluminación se puede utilizar para resaltar las texturas de los objetos. Composición. La iluminación también puede utilizarse para crear una composición equilibrada y armónica. La iluminación se puede utilizar para crear un equilibrio. La iluminación se puede utilizar para crear un equilibrio entre los diferentes elementos de la escena. Crear énfasis. La iluminación se puede utilizar para crear énfasis en un elemento concreto de la escena. Efectos emocionales. La iluminación también puede utilizarse para crear efectos emocionales. La iluminación se puede utilizar para transmitir emociones. La iluminación puede utilizarse para transmitir emociones, como la alegría, la tristeza o el miedo. Crear un ambiente. La iluminación puede utilizarse para crear un ambiente determinado, como la de un ambiente romántico, misterioso o dramático. Orientaciones. La iluminación también se puede utilizar para orientar al espectador. La iluminación se puede utilizar para orientación externa. La iluminación se puede utilizar para orientar al espectador en el espacio y el tiempo. Orientación interna. La iluminación se puede utilizar para orientar al espectador hacia las emociones y los pensamientos de los personajes. Orientación externa. Espacio-tiempo. La iluminación se puede utilizar para orientar al espectador en el espacio y el tiempo. Por ejemplo, la iluminación se puede utilizar para crear una sensación de día o de noche, o para crear una sensación de interior o de exterior. Orientación internas, emociones. La iluminación se puede utilizar para orientar al espectador hacia las emociones y los pensamientos de los personajes. Por ejemplo, la iluminación se puede utilizar para crear una sensación de alegría, tristeza, miedo o misterio.